buenas noches, doctor Espantaleón y doctora Che. Buenas noches para mis queridos compañeros, los médicos internos. Aquí les habla su servidora, Carmen López, M. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la enfermedad trofoblástica gestacional, o también conocida como el embarazo molar. Entonces, entrando en materia, la enfermedad trofoblástica gestacional no es más que un conjunto de tumores caracterizados por la proliferación anormal del trofoblasto. El trofoblasto es quien produce la hormona gonadotropina coriónica humana. Entonces, ¿por qué debemos de saber esto? Porque esto nos sirve para el diagnóstico, tratamiento, vigilancia y atención. En la clasificación de la enfermedad trofoblástica gestacional tenemos la mola hidatiforme, que esta se divide en completa o parcial. También tenemos la mola hidatiforme invasiva, el coriocarcinoma, entre otros tumores que voy a seguir más adelante. Aparte de eso, esta es la clasificación según la OMS. Y aquí tengo una clasificación de la enfermedad trofoblástica gestacional según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, que es una mola hidatiforme completo parcial, y aquí lo divide en tumores trofoblásticos gestacionales no metastásicos y metastásicos. Ya esta parte es entrando más en materia acerca de la división de una evolución maligna o una evolución benigna. Muy bien, y continuando con la mola hidatiforme, es la presencia del edema, del estroma velloso y proliferación trofoblástica. Entonces, para poder clasificar la mola completa o mola incompleta o parcial, debemos de saber que estas dos molas se diferencian cariotípicamente, y entre ellas dos, por ejemplo, la mola completa no posee tejido embrionario, en cambio la mola incompleta sí posee tejido embrionario. Entonces, en la mola total, aquí podemos encontrar vellosidades anormales y también vesículas transparentes, y como dije anteriormente, esta no posee tejido embrionario. En cambio, aquí tenemos lesiones hidatiformes focales, y esta sí presenta tejido embrionario, como se puede ver en la imagen, que es en la mola incompleta o parcial. Debemos de saber que estas dos molas invaden en la cavidad uterina y que ellas allí se alojan, y como sabemos, el trofoblasto invade y se ve la destrucción interna en el útero. Entonces, para seguir en la epidemiología y factores de riesgo, debemos de saber que hay una incidencia en estos embarazos de 1 a 600 abortos que son provocados por este tipo de patología, y de 1 a 1000 embarazos, y más frecuente en mujeres de origen hispano e indias estadounidenses, y también en asiáticas. Otra cosa también, que en la edad son en los extremos de los espectros reproductivos, por ejemplo, entre las pacientes de 30 o 40 años y más, y entre las pacientes que tienen menos de 20 años, dígase 18, o en la edad adolescente. Y las pacientes que tienen más de 40 años tienen 10 veces más riesgo mayor a poder padecer este tipo de patología. También el embarazo molar previo es una ocurrencia de 1.3% en una mola completa, y en una parcial en un 2.3%. Y también uso de anticonceptivos orales y antecedentes de aborto. Debemos de saber que la patogenia de la mola completa y la mola parcial en general es un defecto que hay cariotípicamente, como dije anteriormente, y es por un espermatozoide defectuoso. Entonces, aquí podemos ver que en la mola completa, aquí tenemos un óvulo sin ADN materno, y aquí un espermatozoide que ya viene con el defecto. Surge una duplicación del ADN del espermatozoide, y aquí los cromosomas que surgen son cromosomas paternos 46XX. Y en cambio, en la mola parcial o incompleta tenemos dos espermatozoides normales,
23X o 23Y y un espermatozoide alterado, que es el 46XY. Aquí tenemos un óvulo normal, se fecundan y dan un cigoto triploide, que es el 69XY o 69XX. Debemos de saber que estos cromosomas son diploides y estos son triploides. Y una de las causas que debemos de saber que hacen que estas pacientes tengan abortos espontáneos es por este tipo de combinación, ya que un cigoto triploide se entra en el útero, entonces dentro allí proliferan esas alteraciones y lo reconoce como algo que no está bien diseñado. Entonces de ahí se desencadena por qué se producen los abortos espontáneos. Muy bien, seguimos con otro subtema, que es el embarazo gemelar con un feto sano y una mola completa coexistente. Debemos de saber que este tipo de embarazos es raro porque ocurre 1 de cada 22.000 a 100.000 mujeres. Y debemos de saber que se puede hacer el diagnóstico por medio de una amniocentesis. Y aquí podemos ver el cariotipo fetal y hacer el diagnóstico. Es muy importante. Aquí podemos ver en la imagen cómo se ve el feto. Y aquí arriba podemos ver la mola completa que está junto con el feto. Entonces, en las manifestaciones clínicas de la molidatiforme, debemos de saber que la madre, antes de saber qué tipo de embarazo tiene, esta puede presentar de 1 a 2 meses de amenorrea dentro de sus signos. Entonces, otros síntomas también son signos y síntomas de un aborto incompleto. El diagnóstico se hace histopatológico. Debemos de saber que el 72% de las pacientes presentan hemorragias y es uno de los síntomas más frecuentes. También el tamaño uterino es desproporcionado del 3.7% de las pacientes. Estas pacientes pueden presentar preeclampsia y eclampsia. Y ojo, esto pueden ser en las molas completas, ya que sabemos que al ser de mayor tamaño, el trofoblasto ha penetrado más al miometrio. Entonces, esta agresión provoca una elevación en la tensión arterial. Pero esto pasa de 2.5%. Y debemos de saber que si el embarazo ha sido diagnosticado temprano, se puede hacer un aborto y evitar futuras complicaciones. También la paciente puede presentar quistes decaluteínicos, hiperémesis, hipertiroidismo y asociación baja. Pero aquí no dice que la paciente no necesariamente puede presentar alteraciones mayores y, como dije, se hace un diagnóstico temprano. Estos son ya en porcientos menores que van a presentar estas manifestaciones. En el diagnóstico debemos de saber que se debe de saber la elevación de la HCG. Ese es uno de los marcadores que nos va a indicar si la paciente está presentando un embarazo molar. La elevación de la HCG sérica. Entonces, en la ecografía, aquí podemos ver las dos molas. Aquí tengo una mola completa y aquí tengo una mola parcial. Entonces, la ecografía es el principal estudio donde podemos diagnosticar en ciertos casos las molas. Entonces aquí, si nos damos cuenta, podemos denotar que aquí hay una masa ecogénica y que no tengo presencia ni de feto ni tampoco de un saco. Mientras que en la mola parcial tengo aquí la presencia del saco y de un feto y de quistes que están en la placenta. Y así podemos distinguir las dos molas. Aquí podemos ver, vuelvo y les repito, la mola completa y aquí la mola parcial. Entonces, seguimos. Interrupción del embarazo molar y vigilancia posevacuación molar.
Debemos saber que en la interrupción del embarazo molar hay madres que cuando saben que tienen un embarazo molar temprano, estas mismas deciden por voluntad propia que quieren un aborto. Pero hay madres, en cambio, que continúan con el embarazo. Entonces aquí debemos de saber cuáles son los principios básicos de por qué debemos de practicar un aborto a estas pacientes. Porque como ya sabemos, es un tumor que realmente no es un feto. Entonces aquí podemos ver que los principios básicos es la evacuación de la mola. Seguimiento regular para detectar la enfermedad trofoblástica gestacional persistente. Entonces aquí la paciente, ya después que se le hace la evacuación molar, debemos de saber que se prefiere hacer la evacuación a través de un legrado por aspiración para así poder aspirar la mola. Casi siempre se prefiere hacer en embarazos tempranos para evitar mayor riesgo para la madre. Entonces, aquí podemos ver que la paciente puede presentar anemia, puede presentar aún así elevación de la HCG, y estas pacientes ya después que se le hace la evacuación molar, se le debe de hacer debemos de colocarle la inmunoglobulina anti-D, porque hay madres que tienen tejidos embrionarios del feto. Entonces, si la madre es RH negativo, que olvidé decirles, si es RH negativo debemos de ponerle la vacuna. Pero si es una madre positiva, no hay que ponérsela. Post evacuación de la mola. Entonces, aquí como dije, es un legrado por succión o aspiración, primera línea, cerrado, un dilatador osmótico, que se prefiere la oxitocina o otros dilatadores, luego oxitocina para curetraje. El sangrado puede ser mayor al de un aborto espontáneo, y ya sabemos, porque recuérdense que si es de una mola completa, estas tienden a ser grandes y por ende están más pegadas a la madre y pueden provocar hemorragia. Por eso el sangrado es mayor que la de un aborto. Y en estos casos, en pacientes que son paridad satisfecha, se recomienda una histerectomía, o en pacientes que sean mayor de 40 años, se recomienda una histerectomía para evitar riesgo de neoplasia. Entonces, aquí podemos ver el seguimiento, que es la vigilancia. Entonces, estas pacientes deben de evitar los embarazos por 6 meses y se le ponen los anticonceptivos orales. ¿Por qué se le ponen orales y no anticonceptivos intraúteros? Porque recuérdense que esta tuvo un legrado por aspiración o succión, y esto lesiona el útero. Entonces, si colocamos estos dispositivos intrauterinos, el ginecobstetra puede perforar a la madre y se evita esos riesgos. También dice que se debe de medir el nivel del HCG después de la post-evacuación de la mola, 48 horas después, y control semanal y después cada 3 semanas. Se dice que ya después que la HCG sale negativo, o sea que ya ha vuelto a sus niveles normales, esto se confirma con 3 resultados. También una quimio no recomendada en niveles de reducción, la HCG normal, medir ya después cada 6 meses hasta el año. Y se vigila a la paciente hasta el año, como dije anteriormente, y ya después del año la paciente puede tener un embarazo. A continuación, les voy a seguir hablando acerca de la neoplasia trofoblástica gestacional.
Y debemos de saber que este es un grupo de tumores caracterizados casi siempre después de un embarazo reconocido. Y estos tumores son agresivos. Estos tumores tienen altas probabilidades de hacer metástasis, ya sea en lugares circunscritos, lugares cercanos o lugares lejanos, como es el caso del coriocarcinoma, que dicho sea de paso, es el tumor más agresivo de estos tumores. Entonces, este grupo de tumores agresivos está la mola invasora, está el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico y el tumor trofoblástico epitelioide. Y debo de hacerle la salvedad que ya estos dos tumores no son tan frecuentes, son raros, así mismo lo describí en el libro. Son tumores que acaso están en el 2%, pero aún así estos tumores ocurren. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas que están en estas neoplasias trofoblásticas gestacionales, se caracteriza en clínica, como dije, por su invasión agresiva al miometrio. Uno de sus síntomas principales es la hemorragia y es la más frecuente. Aquí hay una subinvolución uterina y la perforación miometrial por el crecimiento del trofoblasto. Diagnóstico, estadificación y pronóstico. Aquí podemos ver cómo podemos hacer el diagnóstico y la estadificación y aquí el pronóstico. Entonces aquí tenemos 4 estadios y de acuerdo al estadio lleva su tratamiento. Entonces en el estadio 1 la neoplasia está confinada al útero solamente. En el estadio 2 esta se extiende por fuera del útero, pero está limitada a estructuras genitales, ya sea anexos, vagina y estructuras que están cerca del útero. También al ligamento ancho. Estadio 3, aquí se extiende hacia los pulmones con o sin lesión genital conocida. O sea, que esta neoplasia puede lesionarme el sitio donde invadió o no puede lesionarme y provocarme metástasis. Ojo. Y por último, que está el estadio 4, que son los demás sitios metastásicos. Dígase pulmón, que después de los lugares aledaños es uno de los sitios más frecuentes donde los tumores invasivos provocan metástasis. Muy bien, y siguiendo con el pronóstico, aquí nos dan unas puntuaciones por edad, embarazo, intervalo y cuántos números les vamos a dar, o sea, como dije, cuánta puntuación de acuerdo al riesgo que tenga la madre. Por ejemplo, en edad, si es una madre menor de 40, le damos un 0 y si la madre es igual a 40 o más de 40, le damos un 1 y si es más, vamos dándole más puntuación. Y otra más, sitio de metástasis, si por ejemplo es menor de 3 centímetros y si está en vaso riñón, cuánto le vamos dando, cuántas puntuaciones y de acuerdo a estas puntuaciones vamos a saber el pronóstico de la madre. Como dije anteriormente, en este tipo de patología, el estudio de la paciente, darle seguimiento ya después que ha tenido una extracción molar, es lo más importante. ¿Por qué? Porque estas pacientes tienden a desarrollar neoplasias después de haber tenido una mola, ya sea parcial o completa. Pero no todas las pacientes que hayan tenido embarazos molares van a desarrollarme una neoplasia. No es así. Pero por eso debemos de cuidarnos, de así evitar que si se lleva un estudio en estas pacientes y qué riesgos pueden tener de acuerdo a qué estén padeciendo, ya sea si tienen un embarazo previo que haya tenido una mola, su edad, si ha tenido otra patología que puede también desencadenar esto. Es muy importante el seguimiento en las pacientes. Entonces, ya siguiendo,
aquí con uno de mis tumores invasores. Empezamos con el tumor trofoblástico gestacional y uno de sus tipos es la mola invasora, o también conocida como el corioadenoma destructivo. Y este tiene su nombre de mola invasora porque esta puede surgir ya sea de una mola parcial o completa, y esta invade miometrio y esta tiene unas vellosidades completas, y esta invade el miometrio a causa del trofoblasto. Entonces aquí puedo tener una invasión de miometrio y parámetros adyacentes aquí en esta parte. Es una de las molas invasoras que invaden en el lugar circunscrito y no tiene tendencia agresiva, solamente invade en esos lugares, para que tengamos en cuenta. La que sí es agresiva es el carcinoma o el coriocarcinoma gestacional. Este tipo de neoplasia es la forma maligna de la neoplasia trofoblástica gestacional, y debemos de saber que esta es el tipo de neoplasia agresiva y maligna y puede hacer metástasis ya sea en pulmón, hígado, vagina, y como dije anteriormente es muy agresivo. Esto es un producto de la proliferación simultánea del sincitio y del citotrofoblasto. No conserva la estructura vellositaria como la mola invasora, y esta tiene una metástasis y es vía hematógena. Y es porque esta, a invadir esta parte de invadir el miometrio, puede así poder invade más, ya que esta tiene un aumento agresivo y rápido, y puede seguirse, por ejemplo, invadiendo y hace metástasis porque pasa a la vía hematógena. Como dije al principio de la conferencia, ya los dos últimos tumores, este tumor trofoblástico del sitio placentario es muy poco frecuente. Este es en el 2%, no es tan agresivo como el coriocarcinoma, y este está en el sitio de la implantación de la placenta, como su nombre lo dice, en el sitio placentario. Es un embarazo de término normal en el 50%, aborto espontáneo o inducido en un embarazo ectópico o molar. Y este se puede diagnosticar histológicamente, y sus células trofoblásticas son intermedias, que es muy importante que lo sepamos, y es una producción de prolactina y HCG relativamente bajas. En este hay hemorragias y hay una invasión local. ¿Qué debemos de saber de este? Que este tiene resistencia a la quimioterapia, y que en este tipo de tumor es recomendable la histerectomía. Volviendo un poco para atrás, para agregarle algo, en este tipo de patologías se recomienda la quimioterapia, pero debemos de saber que las neoplasias son tratadas por el oncólogo, y si la paciente ya ha sido, ya ha pasado por un legrado, ellos prefieren quimioterapia para no lesionar el útero, o sea, evitar una perforación uterina y que la paciente no se agrave. Estos tipos de tumores tienden a provocar hemorragias, y la paciente puede, vamos a decir, puede agravarse si no se llevan los criterios en estas neoplasias. Entonces, por último, este es el tumor trofoblástico epitelioide. Este tiene células del trofoblasto intermedio, igual que el otro. Este también es un tumor que no es tan común, una neoplasia que no es tan común. Mujeres jóvenes en edad reproductiva, también estas pueden surgir de las molas parciales o imparciales.
su diagnóstico se hace 10 años post embarazo conocido. O sea, una paciente que hace 10 años tuvo un embarazo molar, esta pueden debutar con este tumor. Y nódulos hasta 5 centímetros sólidos, áreas hemorrágicas y quísticas en el endometrio bajo. Muy bien, y ya por último, estas pacientes en embarazos futuros, si han tenido un tratamiento exitoso, estas pacientes pueden tener embarazos exitosos y seguir en seguimiento con su ginecobstetra y así poder tener un embarazo satisfactorio. Entonces, chicos, mi bibliografía fue del libro de Williams de obstetricia, la 24ª edición. Muchísimas gracias por su atención. Doctor Pantaleón, doctora Che, gracias, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Y los aportes y preguntas para el lunes. Bye.